Buenas tardes. Vamos a intentar comenzar puntualmente en atención a las personas que nos están siguiendo a través de Internet. Hoy nos acompaña nuestro invitado, el profesor Higinio Marín, y va a hacer la presentación el vicepresidente de la Fundación Universitaria, Juan Álvarez, al que le agradezco pues, el que esté aquí esta tarde. Y quisiera solamente destacar que los tres somos de tres universidades hermanas, la San Pablo, la Cardenal Herrera y la Batoliva. Entonces, me ha hecho especial ilusión el que nos acompañe esta tarde aquí nuestro vicepresidente para darle la bienvenida y presentar al profesor Higinio Marín en el marco de nuestro curso. Tenéis la palabra. Muchas gracias, Teresa. Y bueno, el honor es mío de poder presentar hoy y recibir en nuestra querida fundación al profesor Higinio Marín Pedreño. Él es profesor titular de Filosofía del Hombre y de la Cultura en la Universidad, como decía Teresa, CEU Cardenal Herrera. Ha sido también profesor en la Universidad de Navarra, en la Facultad de Filosofía, Teología y Medicina, así como en la Universidad Pública de Navarra, bien en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y también ha impartido cursos de doctorado, posgrado, seminarios y conferencias en universidades nacionales e internacionales, en otros centros culturales y educativos, escuelas de negocio. Ha sido también profesor e investigador en el Instituto de Ciencias para la Familia y el Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra, profesor en el Instituto Pontificio Juan Pablo II de Valencia, en el Instituto de Filosofía Edith Stein de Granada, y en la actualidad también es profesor invitado de la Universidad de Piura, en Perú. Además es miembro del Colegio Académico del Centro de Estudios de Formación y Análisis Social, CEFAS, que pertenece al CEU, del Seminario Permanente Ética, Política y Ciudadanía, también de la Universidad Cardenal Herrera, del Consejo Académico del Centro Superior para la Formación de Profesorado La Inmaculada, adscrito a la Universidad de Granada, y también del Consejo Asesor de la Fundación Civismo. También formó parte del Comité de Investigadores en el Seminario La Huella Digital de la Fundación Pablo VI, de la Comisión de Investigación y Publicaciones del Instituto Joan Gil Albert de Alicante, y también de los consejos rectores y consultivos de entes públicos como el Consejo de Administración de Radio y Televisión de la Región de Murcia y de la Fundación Séneca. Dirigió la Cátedra de Ciencias Sociales, Morales y Políticas de la Universidad Católica de Murcia y ha sido vicerrector de Ordenación Académica, Profesorado, Investigación y Planificación Estratégica. Es ahí donde él y yo nos conocimos. Es autor de numerosos libros y obras que yo calificaría de radiante actualidad y con un enfoque sumamente sugerente y que además acerca la filosofía al hombre de hoy e interpela al creyente. Y por eso nos encontramos con títulos en sus obras tan sugerentes como los siguientes: La antropología aristotélica como filosofía de la cultura, De dominio público, ensayos de teoría social y del hombre, La invención de lo humano, la génesis sociohistórica del individuo, Teoría de la cordura y de los hábitos del corazón, un título que creo que no deja a nadie indiferente, El hombre y sus alrededores, estudios de filosofía del hombre y de la cultura, Entredichos, ensayos de ciudadanía, Civismo y ciudadanía, Mundus, una arqueología filosófica de la existencia. Esta es una obra algo más potente y algo más densa. Agorafilia, apuntes para una nueva era. Humano, todavía humano. También sumamente sugerente el título. Ha participado además en la coordinación y edición de obras colectivas y de numerosos capítulos en obras colectivas, en prólogos e introducciones a obras ajenas y también colaboraciones periódicas en diarios y revistas culturales. De nuestro conferenciante se han dicho por autores prestigiosos algunas cosas como las siguientes. Por ejemplo, sobre su obra El hombre y sus alrededores, se ha dicho que ilustra, acompaña, sorprende, anima y además remansa. El listón está muy alto. Estamos ante un pensador sólido y original que mira el mundo con asombro y discurre en voz alta, con erudición y sentido común, sobre los interrogantes que plantea el mundo que nos ha tocado vivir. Un mundo que se muestra mejorable y al que hacen
más interesantes, si cabe, aportaciones como esta. También a propósito de su obra Teoría de la Cordura, dice un autor: decir que es el mejor libro de filosofía que he leído en los últimos 5 o 10 años. Otro autor: es el mejor libro de filosofía que se ha escrito en lengua española durante las últimas décadas, al menos que sepa un servidor. Otro autor: uno de los pensadores españoles más incisivos. Y sobre su obra Mundus se ha dicho que es una de las grandes obras de pensamiento de la actualidad. Y se ha dicho también: anhelamos menos ideología en la política y más reflexión. En este sentido, encontramos en nuestro país a uno de los autores que bien podría ser referente intelectual de esta nueva mirada. La labor del filósofo, como la del artista, como la del científico, consiste en ver la realidad que está allí y ayudar a los demás a verla como si fuera por primera vez. Y algunos otros comentarios acerca de sus obras, como serían los siguientes: uno de los grandes pensadores de lengua castellana que tenemos actualmente. Un escritor que, a través de una labor acometida con un indesmayable fervor hacia la obra bien hecha y la demorada paciencia de un orfebre, se ha ganado por derecho propio el honor de figurar entre los pensadores más sugerentes de nuestro tiempo. Uno de los filósofos más interesantes de nuestros días. Y termino: uno de los principales pensadores católicos en español. Pues esta es la talla de la persona que nos acompaña, con el título hoy también muy sugerente, y ahora le doy la palabra: la universidad, una arqueología histórico esencial. Dentro de este curso en el que estamos hablando de la renovación e innovación, la identidad de la universidad en el siglo XXI. Y sin más, pues le cedo la palabra a Higinio. Pues muchas gracias, Juan, por la generosísima presentación. Yo creo que tú y mis familiares y amigos íntimos es el único que te han leído semejante retahíla de referencias, pero en cualquier caso muy agradecido también a la Fundación, a Lidia Jiménez, mi colega, y si les parece voy a empezar porque mi dificultad va a estar en la contención, en intentar contarles todo lo que quiero en el tiempo del que dispongo. He organizado mi exposición en 5 puntos. Uno primero muy breve, pero me parece que imprescindible, una presentación introductoria. Un segundo que es abrir una perspectiva histórico-social sobre la universidad al hilo de unos cuantos hitos en la historia del conocimiento, en la historia social del conocimiento. Un tercero que es eso mismo, pero al hilo de el estudio de unos cuantos hitos en la historia social de la libertad europea. También este punto con el número 2 tienen un límite muy difuso y yo voy a intentar polarizar los asuntos, primero en lo que se dirige a la historia social del conocimiento, luego a la historia social de la libertad, pero verán ustedes que están entretejidos inextricablemente, o sea que no se puede hablar de uno sin hablar del otro. Un cuarto punto en el que voy a intentar abordar las transformaciones modernas que afectan a la institución universitaria. Y un quinto punto que quizás al final podamos suprimir, que es una especie de balance sobre aquellos caracteres que nos hayan comparecido como sustanciales. Dicho esto, me voy al primer punto, a la presentación. Mi punto de partida es que la universidad como institución necesita saber lo que es para serlo. Esta es la dinámica interna propia de todas las organizaciones humanas que tienden a constituirse en instituciones. Una de las diferencias entre una mera organización y una institución es el grado de autoconciencia que tiene una organización. La universidad es, entre las instituciones de nuestra tradición, una de las que tiene, por derecho propio, pero también por exigencia propia, un nivel de autoconciencia más alto. Piensen ustedes en qué sería si de una institución como el Ejército si olvidara si no tuviera conciencia de sí. Si esa conciencia de sí se volviera difusa o confusa, o pereciera en el olvido, o pereciera en elementos sustanciales en el olvido, pues la institución misma perdería consistencia,
malograría su misión, erraría sus objetivos, estragaría su gestión diaria. O piénsenlo en la Iglesia. ¿Qué sería de la Iglesia si no mantuviera constantemente actualizada la memoria, la conciencia de sí? Pues constantemente la Iglesia la actualiza como institución, pero la actualizan todos los que forman parte de ella, porque esa conciencia de sí tiene una sede institucional, pero tiene también una sede subjetiva, individual, y si no fuera así, la institución decaería, olvidaría o confundiría su misión. Y esa es la cotidianidad de las instituciones. Todas las instituciones están en guerra abierta contra la confusión, el olvido, el malogramiento. Yo quiero sugerir que la universidad está en crisis. Ya sé que esto no es ninguna aportación novedosa, pero que su crisis es una crisis de autoconciencia, una crisis de esclarecimiento de sí, de conciencia de sí. La universidad necesita saber lo que es para serlo, y cuando se confunde, se malogra, se pierde consistencia. Y mi esfuerzo, y por eso es constitutivo de la universidad la discusión y la reflexión acerca de qué es la actualización perpetua en forma conversacional, dialógica, de discusión y debate también acerca de qué es una universidad. Me dirán ustedes que si es una institución, que lo es, habría que aplicarle aquella mirada de Ortega que decía que no hay esencia sino historia. En cierta medida es así, pero la historia, la cultura, es también la realización, la expresión, el cumplimiento de tendencias constitutivas de la naturaleza humana. Se podría hablar de la universidad precisamente como la modalidad europea en la que se han institucionalizado algunas tendencias y hábitos humanos, en concreto los que hacen relación al deseo de saber y de su comunicación. Si eso es así, entonces en su historia podemos encontrar también elementos caracteriológicos, idiosincráticos o si quieren esenciales. Y eso es lo que yo propongo con el término arqueología. Con el término arqueología no quiero decir rescatar vestigios fósiles para su estudio. Quiero utilizar el término en el sentido etimológico y más noble de la expresión, que es el logos que busca el arjé, que busca el principio, que busca los episodios de los acontecimientos, en este caso, que son constitutivos de una institución que es exclusiva durante la mayor parte de su historia de la tradición europea y que además es impensable sin esa tradición y al mismo tiempo esa misma tradición, la europea, es impensable sin la universidad. Era esa breve presentación, pero imprescindible. Entiendo que se justificaría más como conclusión que como presentación, pero espero que se vaya esclareciendo. Entramos en el apartado 2, que es en realidad el principio de la exposición. Un vistazo poético al modo aristotélico. Aristóteles dice que lo poético es la configuración de totalidades rápidas y esenciales. Nosotros no podemos hacerlo de otro modo. Yo voy a intentar bosquejar en sus trazos esenciales, pero de una manera muy rápida, algunos de los episodios que me parece que permiten contrastar y entender. Sin autocomprensión, la universidad no lo es. Sin el esfuerzo constante de autocomprenderse, o sea, de saberse, la universidad no lo es. Y nos tenemos que remontar muy lejos. Me temo que tan lejos como cabe. Nos tenemos que remontar a las comunidades de cazadores-recolectores del Paleolítico más antiguo. Y hablar de un aspecto menor, pero para nuestro propósito central, que es el hallazgo con el que Margaret Mead dijo emocionarse, que fue que encontró un conjunto óseo bastante completo de sapiens,
en el que había una lesión antigua e incompatible con la locomoción, con la bipedestación, y que sin embargo había vivido, siendo esa lesión muy temprana, había vivido casi hacia una edad madura. Ese resto fósil tiene una importancia desde el punto de vista antropológico monumental, porque es el vestigio documentado de la práctica del cuidado, entendiendo esto en un sentido particular. Aquellas comunidades de cazadores-recolectores que con dificultad superaban el medio centenar y que estaban sometidos a un régimen de penuria constante o casi constante, asumían la carga de la alimentación de un individuo maduro que suponía un cero aporte en lo que se refería al acopio de los bienes para las necesidades la satisfacción de las necesidades de la vida. Este asunto es muy crucial, porque este señor estaba inmovilizado, como las hembras lactantes, como las mujeres lactantes, como los neonatos, como los ancianos, como los enfermos, y forma un elemento nuevo de ese grupo que es el tullido, el que es inútil en orden a la producción de lo necesario para la subsistencia, y que sin embargo la comunidad toma a su cargo. Entre aquellos que no podían participar de las excursiones recolectoras o de caza, se produce probablemente la primera y probablemente también la única especialización que se puede apreciar en el Paleolítico más remoto, que es la de aquellos que no tienen un contacto con la realidad, con la actualidad, directo, porque no pueden abandonar el campamento base, pero tienen con esa realidad un contacto narrativo. Escuchan lo que los demás cuentan y se van convirtiendo en el archivo viviente de las narraciones acerca de las peripecias que la subsistencia imponía a aquello grupo. Y precisamente por eso empieza a convertirse en la sede de la memoria común al respecto de lo que hay que hacer, de cómo hay que hacerlo, de lo que no hay que hacer, de cómo hay que evitarlo. Y todo eso se congrega en el sujeto que además está impedido de suyo hacia las labores que significan acopio de bienes para la subsistencia y por tanto que se especializa en todas las variantes que podamos pensar acerca de lo que es la memoria narrativa colectiva. Este vínculo entre lo inútil sostenido mediante el esfuerzo común y que ese inútil se convierte en la sede del reconocimiento y de la autoconciencia del grupo y en la memoria, en el memorial de lo que el grupo ha logrado saber, esta dinámica, que es un acontecimiento inaugural en la historia del saber, perdura, en mi propuesta, dando sus perfiles esenciales y caracteriológicos al catedrático contemporáneo, al que también le corresponde al profesor universitario, al que también le corresponde en términos sociológicos el estatuto de tullido, de sujeto que no hace ni produce nada que sea directamente interesante al respecto de la satisfacción de las necesidades de la vida. Y que tiene, respecto de la comunidad a la que pertenece, la encomienda misional de que no sucumba al olvido. Él no puede hacer nada para que no sucumba al hambre, pero puede hacer mucho. Es el recurso especializado para que no sucumba al olvido. Esa especialización de la memoria existe en todos los sistemas sociales. Seguro que han visto ustedes a niños en las madrasas islámicas doblando y aprendiéndose de memoria el Corán, como se tuvieron que aprender de memoria los libros de la Biblia, como se han aprendido de memoria todos los libros que no lo fueron en su origen, sino que fueron narraciones de naturaleza oral.
hay en lo que yo les he querido contar el mismo sentido, la misma intuición que en nuestra tradición cuando se dice de Homero, que como ustedes saben, no terminamos de estar ciertos si existió y exactamente qué escribió, pero se dice con toda que era ciego. La memoria, la especialización en la memoria tiene como su sede un tullido previo o una tullidez, perdón por el palabra, consiguiente. El que se especializa en la memoria se vuelve inútil, si no lo era ya, en orden a la producción de bienes, ¿no? En orden a la generación de aquello que garantiza la subsistencia. Pero esa especialización produce la persistencia del grupo con la forma de la memoria. Mi primera reivindicación acerca del estatuto del profesor universitario, también en la actualidad, es que cuando no tiene el estatuto de un tullido, es un sujeto cuyo estatus tiene que ser sometido a revisión. Exactamente lo contrario de lo que el sentido común parece aconsejar. Y es que al que no es productivo hay que someterlo a análisis y vigilancia. No. En nuestra institución ocurre muchas veces, yo la llamo muchas veces el estado de excepción, ocurre que lo razonable es exactamente lo contrario. Es el que es productivo, en orden a la generación de bienes para la subsistencia, aquel cuyo estatus de profesor universitario requiere una revisión. No digo que no lo pueda hacer, quiero decir que aquello requiere una justificación. El que se dedica a saber lo que los demás no saben, como un recurso memorial que sirve de actualización viviente de lo que hemos llegado a saber acerca de un asunto, ese sujeto no necesita justificación. Ese es su estatus y esa es su función. Y la universidad es la institución de la especialización de la memoria. Me dirán ustedes que es más cosas, de acuerdo, y espero poder hacerlo, pero es también eso. Hay un segundo acontecimiento que me parece muy relevante para entender qué es la universidad, en este caso por contraste. Cuando se abandona el paleolítico y se inaugura el neolítico, las sociedades vecinales, las primeras aldeas, la propia densidad demográfica y la invención de la agricultura y de la ganadería dan lugar a que esos lugares se establezcan o bien en torno o bien generan ellos lugares de intercambio de los excedentes para la satisfacción de las necesidades y también para su holgura y para su ornato o sea, aparece el mercado. El mercado es una pieza clave en la historia social del conocimiento, porque va a permitir algo que difícilmente se habría dado antes de las sociedades vecinales. Va a permitir que una persona pueda dedicar toda su vida, todos los días de su vida, a una sola labor. O sea, va a permitir la especialización. La va a permitir porque aquellos excedentes ahora son intercambiables por otras cosas necesarias a las que uno no tiene ningún otro acceso que el del mercado. Un hombre del paleolítico seguramente no almacenaría más hachas bifaces que las que podía transportar, porque más de las que podía transportar eran un peso muerto que impedía su naturaleza nómada. Aunque tuviera un talento particular para hacer hachas bifaces, pues haría las que necesitaba el grupo y quizá algunas otras, pero no muchas más, porque el excedente no tiene sentido. Pero en una comunidad vecinal donde hay mercado, el excedente tiene sentido. Y entonces ese sujeto se puede especializar en un oficio. Que se puede especializar en un oficio quiere decir que va a acumular toda la experiencia de una sola vida en un conjunto de labores muy concretas. Y quiere decir además que un niño que se sume al arte de cualquiera, textil, o cuando empieza a ser operativo con 8, con 9 años, empieza donde lo dejó su padre, que acumula el saber de su abuelo y de su tata. O sea que
El proceso de aceleración del conocimiento y de sus descubrimientos empieza, por eso antiguamente llamábamos al neolítico la historia y al paleolítico la prehistoria, porque la velocidad de los cambios que se producían en la prehistoria y de su comunicación es tan lenta que apenas apreciamos cambios en cientos de miles de años. Mientras que desde hace 10, 12.000, desde que hay aldea y mercado, la acumulación de conocimiento es tal que se produce lo típico de la historia, que es un proceso creciente de aceleración en los cambios y en su comunicación. Este asunto para nosotros es muy importante, porque ese saber acumulado generacionalmente se transmitía y se acumulaba generando un nuevo sujeto, un sujeto de naturaleza genealógica. La memoria individual del niño que empezaba en la herrería era una memoria que tenía contenidos que se remontaban a su bisabuelo, que había sido herrero. Se transmitía, pero se transmitía en un régimen estricto de secreto, porque ese conocimiento no podía ser difundido abiertamente por la sencilla razón de que te montaban una herrería en la puerta de enfrente. Y entonces el conocimiento coge forma patrimonial, y coge una forma patrimonial y especializada, creciente y progresiva, pero bajo un régimen estricto de incomunicación, de secreto. Estos trazos que estoy diciendo son los típicos ya 10.000 años después del artesano gremial de las sociedades medievales europeas. El régimen de secreto y la estructura genealógica del gremio eran las condiciones de la supervivencia, la aplicación de un régimen de propiedad privada, aunque fuera comunal, al respecto del conocimiento. En este contexto hay que fijarse en que la especialización profesional perpetúa en las sociedades vecinales, en las aldeas y en las ciudades, perpetúa la estructura genealógica de los clanes tribales de cazadores y recolectores. Las primeras ciudades, Atenas, Roma, mantienen su estructura interna, su carácter vertebrado, se lo dan las tribus, las gens, los sujetos genealógicos que tienen el poder y lo detentan estructurando las sociedades, porque la sociedad vecinal antigua no anula ni suspende a los sujetos genealógicos de naturaleza tribal. Y si quieren ustedes tener una referencia literaria, recuerden de las dificultades para establecer una justicia civil en los desmanes entre Capuletos y Montescos, o entre los Medici y los Paci. Las estructuras tribales genealógicas se perpetúan, y se perpetúan además mucho más todavía en las sociedades aristocráticas de las que van a formar parte todas estas sociedades. Hasta la Revolución Francesa, en la que hay oficios cuya especialización, oficios que ahora ya no tienen carácter artesanal porque no incluyen los trabajos manuales, pero que van a prefigurar el destino de los sujetos en el ejercicio de responsabilidades civiles. Son los linajes nobles, los linajes aristocráticos. En este contexto ha tenido lugar un acontecimiento singular en la historia de las religiones, que es la aparición de una religión que, a diferencia de todos los dioses antiguos, no es el dios de una tribu, ni de una tribu de tribus, ni de una nación, ni de una ciudad. Como sí lo es Yahvé. Es el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el de las 12 tribus. Pero el Dios de los cristianos es un Dios que no ascribe ni restringe su buena nueva ni su noticia a ningún linaje humano, más allá que al linaje de Adán. No sabemos, nosotros no somos conscientes de hasta qué punto esa ampliación de una religión al conjunto del linaje humano
terminó por perfilar una idea que, por extraño que nos parezca, no está tan presente en las tradiciones ni siquiera filosóficas, que la idea de especie humana, según un criterio de unidad, y que no termina de esclarecerse, de tener su último episodio de autoesclarecimiento, hasta que la Escuela de Salamanca dice que aquellos sujetos que hay al otro lado del Atlántico tienen alma. Y que está sometida a restricciones constantes, como se puede encontrar en los textos de San Agustín. Cree que hay variantes raciales que probablemente no sean humanas, o de Linneo en el 18. Entonces, esta religión, precisamente por su universalidad, no se deposita sobre un sujeto genealógico, sino que precisamente se convierte en una religión de almas y no de naciones, de sujetos y no de linajes, de humanos y no de naciones. Y entonces lo religioso, la religión, con la que interlocuta, de la que Dios es el sujeto individual. Y la condición de sujeto individual se universaliza con una extensión y con una inclusión de todos los individuos que no encontramos en el mundo antiguo. No lo encontramos en Aristóteles. No lo encontramos en las creencias atenienses, ni en las persas, ni a nadie se le había ocurrido que la condición individual no tuviera que ver con la individuación biográfica de un sujeto que, cuando merecía de verdad una atención de carácter individual, era por la gloria recibida. Ese es el impulso de una gloria imperecedera que lleva a Aquiles a abandonar el gineceo. No poder ser confundido, no caer en el olvido, tener un nombre que los humanos recuerden, o sea, comparecer cumplidamente como sujeto individual. Esa condición individual es concedida como estatus de origen a todos los miembros del linaje humano, precisamente por la universalidad del cristianismo. Y entonces, esa religión se encuentra en la tesitura de que tiene que dar visibilidad a ese sujeto en un orden social que tiene en su conjunto y está estructurado por sujetos genealógicos. Los sujetos genealógicos nobiliarios, los sujetos genealógicos artesanos, una sociedad en la que los sujetos nacen y vienen a este mundo con un destino prefijado. Un destino prefijado del que no se quejan, porque tener un destino prefijado quiere decir tener padre, tener función social, tener lugar, poderse ganar la vida. La pobreza de las pobrezas es no tener padre. O sea, ser hijo de una madre cuyos padres no son reconocibles. Eso tiene en castellano un nombre. No voy a decir. Esa es la miseria sobre las miserias. En tener un padre significa tener un rol, tener una posición, tener un patrimonio. Cognitivo, como la herrería, o cognitivo patrimonial, como la guerra, o lo que fuera. Y en ese contexto todos los sujetos están prefigurados en su destino social por su antecedencia genealógica. Y en ese contexto hay que hacer visible al sujeto de la interlocución divina, a aquel que va a comparecer a título propio ante el juicio, según la doctrina del juicio particular y universal, que va perfilándose progresivamente en el contexto de las sociedades cristianas. Y entonces no lo hacen por lo que yo voy a explicar, lo hacen por amor a Dios, según ellos confiesan. Pero aquellos que quieren convertir su vida en estrictamente religiosa y testimonial de la condición cristiana, y lo hacen abrazando la perfección de los consejos evangélicos, que son castidad, pobreza y obediencia, sin darse cuenta, sin saberlo, pero nosotros sí lo sabemos hoy, habían cercenado el vínculo que les integraba y les confundía en los sujetos genealógicos que se generan sexualmente en los linajes familiares, patrimonialmente en los linajes cognitivos o patrimoniales, y civil y políticamente en los linajes nacionales. Y entonces
la autodeterminación sin precedente genealógico alguno que lo justifique de esos sujetos, me están siguiendo, ¿verdad? De esos sujetos los hace comparecer socialmente como individuos, o sea, como religiosos, porque una cosa y la otra son lo mismo. Hace visible en este mundo al sujeto de la salvación, al que mereció la muerte de Cristo, al que junto con los méritos de Cristo puede ganar para sí, no sin él, pero sí para sí puede ganar la salvación. También la puede ganar para otros, pero no sin los otros, porque nadie se salva a pesar de uno mismo, al menos. Bueno, luego sabemos que sí, que todos nos salvamos a pesar de uno mismo, pero desde luego el cúmulo es la biografía lo que se hace objeto de juicio. En la puerta no nos preguntarán quién pecó, tú o tus padres. Ya lo saben, pecaron nuestros padres de Adán. Pero nosotros hemos sido repuestos. Y entonces ese sujeto individual es el que comparece socialmente. Y ese sujeto no tiene hijos y ejerce el oficio de naturaleza modélica y ejemplar, el que recaba toda la admiración, el que mantiene la memoria de la redención sobre la tierra, el que él mismo es monumento memorial, martirial, testimonial, y que se convierte a sí mismo en un tullido sexual, en un tullido patrimonial, en un tullido civil, autoexcluyéndose del mundo que es la red de las relaciones sexuales propietarias y civiles que desencadenan la estructura y las tendencias pasionales del placer, la riqueza y el poder. Y entonces este sujeto que que ejerce la condición de religioso, hace visible al interlocutor divino, que gana para sí, mientras que los demás no pueden, según la eclesiología medieval, gana para sí la salvación y para otros, así, ¿verdad? Este sujeto no tiene hijos, sabe todo y lo más importante que hay que saber, de dónde venimos, a dónde vamos. Es el tullido que guarda la memoria de la comunidad, siendo la comunidad el linaje de Adán, refundado y restaurado por Cristo. Él guarda la memoria, él sabe quiénes somos, él es el tullido, él es el memorial. Y sin embargo no tiene hijos. Así que tiene que enseñar su oficio a los que no son sus hijos, por la sola razón de la autodeterminación libre de que quieren aprender y de que tienen la idoneidad capaz para hacerlo. Señores, esta es la arqueología de la universidad como institución, porque estos señores son los que fundan la universidad. La universidad es la institución en la que he dicho que la historia social del saber y la historia social de la libertad estaban entretejidas, en la que la autodestinación de naturaleza individual se ejerce no con el sentido de la autonomía moderna e ilustrada, sino por el impulso interior suscitado desde fuera que muy pronto vamos a llamar vocación. Son los que profesan la perfección de los consejos evangélicos, los que profesan la religión, los que fundan la institución en la que los que hemos venido a ocupar su lugar nos llamamos profesores. Yo me llamo profesor por los que profesaban. Y mis alumnos serán profesionales porque pertenecen al linaje de los hombres libres, de los que comparecen ante los demás a título de hijo de Dios, no de hijo de un linaje de hombres, solamente. Y entonces, ahora sabemos que esos sujetos eran unos tullidos. No hacían nada para producir su subsistencia. No lo hacían los monjes en las abadías monásticas. Y no lo hacen las órdenes mendicantes en los contextos urbanos. Viven de la mendicidad, que no es más que
la suscitación del propio sustento a partir del reconocimiento ajeno de la valía de una forma de vida. Eso soy yo. Yo soy un tullido. Yo soy un sujeto que no hace nada útil, pero en los que los demás reconocen una forma de vida que merece un sustento. Yo soy un mendicante. Mi sueldo no es un sueldo. Mi sueldo es la forma con la que una institución hace viable una forma de vida que tiene por estimable. Las matrículas que pagan mis alumnos no son el precio de lo que yo hago. Lo que yo hago no tiene precio. Y lo hago gratis, como lo hacían los mendicantes, que lo que hacían eran las obras de misericordia. Gratis et amore, gratis et caritas. Y los demás les daban el sustento que necesitaban para poder seguir llevando una vida así. Mis alumnos no pagan lo que yo hago. Mi gerente no paga mi nómina. Mi gerente administra las donaciones libres de unos sujetos que quieren hacer viable una institución donde hay otros que viven de un modo que les parece estimable. Ya sé que no lo hacen así, en el orden subjetivo de las intenciones, pero ese es el orden objetivo de la institución que permite entender qué es una universidad. Y por tanto, una institución a la que la condición de empresa le sobreviene extrínsecamente, circunstancialmente, y que no puede proponerse como estructura esencial de la misma. Aunque sea, en el momento presente de los estados capitalistas, imprescindible. Pero tan imprescindible como insuficiente por sí misma para entender que es una universidad, y más todavía, por sí sola distorsionante y malogrante de la institución. La institución universitaria es la institución de la gratuidad, libérrima, en la adquisición y en la comunicación del saber. Y con todo derecho, cuando me enfado, yo le digo a mis alumnos que lo que yo hago no lo paga ni lo que ha pagado su padre, ni 20 como su padre, porque es gratis, aunque ni mis alumnos ni mi gerente lo entiendan. Y por eso mismo mis alumnos y mi gerente tienen al respecto de la naturaleza de mi institución una posición extrínseca. Lo entienden aquellos que han profesado en su vida el deseo de saber y el de comunicarlo como una forma de vida íntegra, asumiendo su condición de tullidos civiles y ganando para sí el reconocimiento ajeno de quien quiere suministrar su sustento. No forma parte de la esencia de la universidad generar su propio sustento en las transacciones de un mercado como el contemporáneo. Esa es una forma sobrevenida, hoy inevitable, y por tanto que requiere de una dimensión nueva, la dimensión gerencial, que no se puede convertir en el punto de vista estructurante de la institución. Porque, bueno, voy a intentar ir poco a poco. Claro, pero los oficios que se enseñan allí son los oficios sagrados. Son los oficios sagrados, pero los mendicantes, obviamente de la mendicidad se puede vivir en la ciudad. Las abadías monásticas tienen que generar otra forma de sustento, que es asumiendo la condición de señoríos feudales. Al asumir la condición de señoríos feudales, paradójica e involuntariamente se confunden con los linajes patrimoniales aristocráticos. Esa confusión de las abadías monásticas con los linajes, ellos, los monjes, debían de vivir la pobreza en términos personales y comunitarios, pero la institución misma que hacía posible su vida era un señorío aristocrático. Esa fractura que se hace en los siglos en torno al 1000, muy crítica y muy crónica, la expresa con muy mal humor, pero muy bien, Umberto Eco en su novela El nombre de la rosa, donde unos cistercienses discuten con unos franciscanos con motivo de la venida de unos legados papales si Cristo tenía bolsa o no, o sea, si la iglesia puede tener patrimonio. Los mendicantes en las ciudades pueden vivir de la mendicidad, que no es más que el reconocimiento comunitario de una forma de vida que merece su persistencia. Eso empieza con aquellos que predican el Evangelio, pero predican el Evangelio con
y en las obras de misericordia, curando al enfermo, enseñando al que no sabe. Y por tanto, dando lugar a instituciones de gratuidad originaria y fundacional, donde lo que se hace es enseñar y curar, universidades y hospitales. Pero, por eso mismo, en esas instituciones hay prácticamente desde el principio, desde que dejan de ser escuelas catedralicias, hay saberes civiles que van a constituir las primeras profesiones civiles al respecto de las cuales alguien podría haber dicho tener vocación. Porque esos oficios civiles cogen la estructura biográfico libre de las profesiones, no de los oficios gremiales, que surgen en virtud de la pertenencia a un linaje, sino de aquellos que surgen de la autodeterminación, del impulso interior que hace que un sujeto se dé un nombre nuevo a sí mismo y cancele sus relaciones genealógicas, integrándose en una comunidad. Se ve, ¿verdad? Este asunto es muy importante, porque si es como yo les he dicho, entonces están ustedes en condiciones de decirle a Max Weber que se equivocó, que las nociones de vocación profesional estaban germinalmente presentes en las universidades medievales y en la incorporación de oficios civiles, al respecto de los cuales sujetos que ya no eran religiosos ejercían el mismo tiempo de estructura biográfica y de libertad que ejercían los que habían elegido la religión. Y entonces, en la profesión de la vida religiosa, el fenómeno inaugural y fundacional de la libertad civil, de la autodestinación de los sujetos en la sociedad europea. Pero manteniendo una división. Los oficios artesanales, esos se enseñan por experiencia. Y ahí, en la universidad, están los oficios que se aprenden como formas de saber, mediante ciencia. Y sin la fundación de las universidades es imposible el tejido de sujetos libres que pueda dirigirse a un magistrado y preguntarse por qué el magistrado es el hijo del barón de Monterbuy y no el hijo del herrero que tan brillantemente cursó Derecho en Bolonia. Y empieza a interrogar acerca de la legitimidad de la antecedencia genealógica como autorización social para el ejercicio de un oficio. Y empieza a preguntarse por la legitimidad, por la autorización social, para que el hijo de alguien que destacó en Lepanto siga teniendo el mismo señorío, las mismas servidumbres 300 años después. Mi pueblo, el conde del Valle de San Juan, que es el señorío de mi pueblo en Murcia, que se llama Calasparra, surge en Lepanto de un señor que destacó, supongo que contra los turcos, y al que Felipe II le dio 300 años después, en 1880, allí seguía el conde del Valle de San Juan ejerciendo los mismos señoríos, las mismas, sin que nadie cuestionara su legitimidad. Porque la estructura del mundo genealógico, del mismo modo que pregunta quién pecó, también sanciona que lo que un padre hizo se mantiene como mérito perfecto en sus hijos, como autorización social. Pero cuando viene la universidad y la capacitación para el ejercicio de un oficio es de naturaleza biográfica y cognitiva, en virtud de una autodeterminación, esas sociedades empiezan a cuestionar la legitimidad. Sin esa antecedencia no es comprensible la Revolución Francesa. O sea, la desautorización de los sujetos genealógicos para el ejercicio de los poderes y las potestades. Pero eso ha tenido antecedentes. Déjenme que solo para que lo sitúe. No, Shakespeare escribe Romeo y Julieta y lo publica en 1895. La Iglesia define formalmente que el consentimiento paterno no es necesario para la validez del vínculo matrimonial en Trento.
1565. Vamos. Median 30 años. Shakespeare no está hablando de una cosa que no conocían sus contemporáneos. En todas las regiones donde la influencia germánica de robusta estructura tribal tiene predominio, en todas las regiones europeas, la práctica habitual es que no se da por válido el matrimonio si no hay consentimiento paterno. La teología de fondo, que en las regiones latinas y en muchas otras regiones también de la cristiandad había ido aquilatando el matrimonio como un acto de naturaleza individual, en la teología del sacramental del matrimonio y la comparecencia de los contrayentes como ministros y por tanto como sujetos religiosos de la misma índole de los que profesaban la religión. Y por tanto desvinculados, un hombre abandonará a su padre y a su madre para unirse. Esa es la teología de fondo, de naturaleza religiosa. Si el matrimonio, que es el acto genealógico por excelencia, el acto tribal por excelencia, el de la alianza tribal, era ejercido por un sujeto, la emergencia del sujeto individual en la institución del matrimonio, consuma y acompaña la comparecencia del sujeto individual en los oficios, que tiene un episodio crítico en el seno mismo de los gremios, cuando unos sujetos se reivindican como autores individuales de su obra, en contra de la autoría genealógica y comunitaria de los gremios, y se llaman a sí mismos artistas, y empiezan a firmar sus obras. Y empiezan a hacerlo porque sus obras son religiosas, dan gloria a Dios, dan el ornamento de la liturgia, dan el soporte de la liturgia, y por tanto son el sujeto que comparece ahí, y entonces empieza a posarse sobre la acción creativa humana la idea de inspiración, que muy pronto empiezan a compartir los hombres de letras que han ejercido la traducción de los textos griegos y como a partir de los originales, y que creen que son capaces de un estilo comparable al de los clásicos, al de los autores. Y aparece un episodio nuevo que es el traductor-autor, que es el humanista. Aquel que reivindica que en su obra hay la expresión de una subjetividad de naturaleza individual. Esto que yo he dicho son términos románticos, pero que están prefigurados en la condición de autor, con la que estos escritores se pelean con los impresores porque les cambian cosas, como había sido tradición. Porque la autoría del texto también era genial. Salvo en los textos sagrados, en los que tenían autor, en los que eran inspirados. La intocabilidad del texto, la historia de la propiedad intelectual en Europa, es la historia de la consideración de los textos civiles, de los textos de autor civil como inspirados, como intocables, como inmodificables. ¿Se entiende, verdad? Todo este asunto, ya estoy muy lejos de llegar, pero déjenme que les diga una cosa. En la universidad el saber se organiza a partir del lector. Leer era dominar la tecnología punta de la época. Y era bastante más difícil de lo que nosotros creemos, no solo por la alfabetización, sino porque no se utilizaban signos de puntuación ni separaciones entre los párrafos hasta el siglo XI. Y es imposible, háganlo ustedes, leer sin comprensión lectora. Imposible. Así que leer y comprender es lo mismo en la misma operación. Es como intentar adivinar un perfil que está confundido con otros miles de perfiles. Uno no lo ha visto hasta que lo ha visto. Leer era comprender. Por eso el lector es el primer estadio, el primer grado del conocimiento. Todavía hoy, en las universidades anglosajonas se conserva como el lector, el sujeto que sabe leer idiomas que otros no saben. El siguiente grado es el copista. Leer es difícil y copiar es imposible sin leer. Si ustedes copian un texto que no pueden leer,
van a cometer errores sin fin. No, solo se puede copiar con eficiencia lo que se puede leer. El que copia comprende, el que retiene comprende. El descrédito de la memoria como una memoria meramente retentiva es abusivo de la memoria. La memoria no es tan tonta. La memoria tiene apetito por sí de entender. Hace falta una degradación de la memoria para que la memoria sea simplemente retentiva. La memoria, de hecho, es el aporte de aquello que se puede comprender. La comprensión inteligente deriva de la capacidad del recuerdo de la memoria. Y la universidad es la institución de la memoria comprensiva. La especialización de la memoria comprensiva. El tercer grado, precisamente por esto, era el compilador. El que no solo era capaz de leer y retener y multiplicar, sino que era capaz de seleccionar y ordenar. Los mejores textos sobre el amor son estos. Los mejores textos sobre la providencia son estos. Ese sujeto es un producto sofisticadísimo. Y encima, si además de compilar, sabe comentar, sabe justificar, entonces ese sujeto es la cima del saber medieval. Santo Tomás se tenía a sí mismo por un comentador. Es verdad que toda esta institucionalización de la memoria presta muy poco atención a la originalidad creativa. La idea de originalidad creativa se suscita fuera de la universidad. Santo Tomás, autor de una filosofía estrictamente original, se cree a sí mismo un comentador de Aristóteles. Santo Tomás es un autor muy relevante y central, pero no es un aristotélico, al menos no en la forma que él cree. La idea de autoría original es extrauniversitaria y en polémica con la universidad, porque son aquellos autores que se reivindican capaces de un estilo equiparable al de los clásicos y que reivindican una originalidad creativa. Esa originalidad creativa se incorpora a la universidad, pero se incorpora no sin producir alteraciones internas y asimilándose a la memoria. Y entonces se da la primera fusión entre la institución de la memoria comprensiva con la institución de la memoria comprensiva que guarda el pasado y que abre el futuro. Ya se había dado porque los saberes sagrados eran esos, los que guardaban la memoria de la buena noticia y por tanto la esperanza en la salvación, pero ahora se transponen a los saberes civiles. Y entonces la universidad se convierte también en lugar de una creatividad. Y empiezan a aparecer profesores que no son tan competentes como memoriales, pero lo compensan con una competencia creativa. Pero lo típico de la universidad es la no disociación de esos dos momentos. Se ve, es verdad, se entiende. Y entonces nos encontramos con que el Renacimiento suma al mapa de la estructura del conocimiento medieval dos nuevas modalidades. Ya no está solo el lector, el copista, el compilador y el comentador, sino que está el traductor y el autor. Tengo que cerrar este punto porque tengo que contarles corriendo las tres transformaciones modernas, maltratándolas, pero luego habrá lugar a las preguntas. Cuando se produce la expropiación de la Iglesia consiguiente a la Revolución Francesa y el Estado francés tiene que asumir la red institucional de titularidad y de origen eclesiástico, aparecen unos ministerios nuevos que no habían existido hasta entonces. Educación y sanidad, no se llaman así. Los menesteres en el Estado, que no existía, en los reinos era justicia, hacienda, la guerra, pero no sanidad y educación. No existe la asunción por el Estado de la sanidad y de la educación, sino es mediante la expropiación revolucionaria del Estado moderno naciente después de la Revolución.
Por eso, en Estados Unidos no existe, en sentido como nosotros lo pensamos, educación y sanidad pública. Y es porque el Estado no tuvo que asumirlo. Con lo cual, no quiero extenderme en esto, pero ustedes ven cuántas irradiaciones de esto hay. Pero al asumirla el Estado, entonces el Estado, en concreto Napoleón, muta a la institución universitaria, convirtiéndola en la institución docente que capacita para el ejercicio de los oficios que necesita la función pública y la producción social de bienes. ¿Se ve? O sea, ahí empieza la empleabilidad. Tan germinalmente como en el tullido había empezado el catedrático, pero ahí empieza. Esa mutación es la mutación que da forma a nuestras universidades hoy. Nuestras universidades son eso. También el problema es que sean solo eso. Porque si son solo eso, entonces la empleabilidad es nuestro horizonte, que lo es, pero es fundamental. Y si la empleabilidad es nuestro horizonte, entonces hemos de escuchar a los empleadores. Y los empleadores dicen que nuestros alumnos salen de la universidad sin saber lo que necesitan. Claro, porque se han dedicado a saber lo que les han enseñado unos estudiosos, no unos sujetos que les enseñan a hacer las cosas haciéndolas delante de ellos y con ellos, como pasa en el gremio. Y entonces la empleabilidad, la versión napoleónica de nuestra universidad, implica una gremialización de la universidad, que es condición de su subsistencia contemporánea, pero que es al mismo tiempo un principio que, si se unilateraliza, malogra en el olvido y en la confusión a la institución universitaria. Y entonces nuestros planes de estudio y nuestros profesores empiezan a gestarse no en el estudio, sino en la experiencia. Y empezamos a tener profesionales en ejercicio que imparten mejor las materias que hay en nuestros planes de estudio que los profesores estudiosos. Y empezamos a tener... ¿Por qué? Porque hay que atender a la empleabilidad y hay que hacerlo. Forma parte de la universidad contemporánea. Lo que no puede ser es que la forma de la universidad contemporánea implique el olvido y la confusión de la forma de la institución. Esos sujetos forman parte de la universidad, pero no la definen. De hecho, son prescindibles al respecto de la institución, no en su forma histórico actual, pero de suyo lo son. La universidad surgió para los oficios que se suscitaban como profesiones, no como oficios. Y la diferencia entre una profesión y un oficio es que uno requiere del saber como elemento constitutivo y de sostenimiento, y el otro se aprende por la experiencia, haciendo cosas. Y entonces nuestras universidades se llenan de talleres, de prácticas, de oficios que tienen poca ciencia que aprender y mucha práctica que incorporar. Y está bien. Es la forma con la que nos podemos ganar el sustento de la institución ahora, en un mercado capitalista, con oferta, con mercado y con... Se ve. Pero una cosa es que... Y otra cosa es que nos creamos que eso es la universidad. Y todavía hay otra mutación, que es la que produce el surgimiento de las ciencias modernas y el modelo Humboldt. Y es que ahora, ¿qué es un profesor universitario según mi propuesta? Un profesor universitario es una institución de la memoria. Es un estudioso. Y por tanto, lo que es exigible a un profesor universitario es que sepa todo lo que sabemos al respecto de aquello que enseña. Si no todo, que esté en dirección a. Todo lo demás son imposiciones sobrevenidas, atendibles, requeridas por la institución universitaria, pero de naturaleza secundaria desde el punto de vista de una arqueología. Y entonces, con la incorporación de las ciencias, de los nuevos saberes que no se suscitan por estudio solo, sino por experimentación, aparece la idea de investigación, que hoy se aplica a todos los profesores de la universidad indiscriminada y torpe y neciamente. Porque, como explica con todo acierto Thomas Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, hay que tener por ciencia moderna aquella que ha abandonado como soporte y como fruto el libro y ha asumido como soporte y como fruto el artículo. Pero eso malogra todas las ciencias humanas.
reducida a la condición de artículo y reducida las biografías intelectuales a una miriada atómica de estudios particulares sobre asuntos particulares discutidos con actualidad entre colegas, y que hace que nuestros profesores universitarios hoy lleven un uniforme de camuflaje. Están mimetizados en tanto que autores, no lo son, porque se han cercenado a sí mismos al respecto de la obra que les cualifica, que es no escribir libros, sino al menos leer, copiar, compilar y comentar, con eficiencia, con solvencia. Y si a eso se suma la autoría original que introdujeron los tiempos modernos del Renacimiento, pues muy bien. Claro, en este contexto, y ya tengo que acabar, ¿sí? Hay una tercera transformación moderna que no les voy a explicar porque he comentado al paso, que es la mercantilización. La conversión de la universidad en una institución que tiene que generar su propio sustento. O justificar su sustento mediante la producción de aportes innovativos al sistema productivo, que es lo que hacen las universidades públicas. Y para eso les exigen investigación. La naturaleza común que funde en una vecindad interior al profesor con sus alumnos es que ambos lo son por la misma razón, por estudiar. Ese es el ayuntamiento del que hablaba Alfonso III. El ayuntamiento interior. Por estudiar, por escrutar. Y eso es lo que hay que pedirle a los profesores de universidad. Lo que hagan, además de eso, tiene que ser sometido a escrutinio. Si producen patentes, hay que ver si ese sigue siendo un profesor de universidad. Si produce transferencias del conocimiento, hay que ver si ese sigue siendo un profesor de universidad. No solo es bueno, es recomendable que exista. Es la forma contemporánea de su viabilidad. Pero si uno es profesor de universidad y el aporte es su ejercicio profesional, ese sujeto tiene que estar. Y entonces, ya acabo. Aparece otra cosa que no he podido explicar bien, que es que la universidad es la institución en la que la superioridad de la autoridad sobre el poder se hace efectiva. Esto lo explico en 2 minutos. El ilustre, el venerable, el que tiene autoridad es el profesor al respecto de la materia que conoce, no quienes administran la institución. Si los profesores desde hace 800 años solo nos dejamos gobernar por profesores, no es por gremialismo, es porque sabemos que el profesor, pongamos el vicerrector de la redacción académica, que es de química orgánica, precisamente por ser profesor, es completamente consciente de que no tiene nada que decirnos a los profesores de filosofía al respecto de cómo dar nuestras clases. Porque al respecto de cómo dar las clases de filosofía, lo único y lo mejor y casi lo único que se puede hacer es saber mucha filosofía. Convertir los órganos de gobierno en órganos de iniciativa transversales sobre la mejora metodológica, la implementación de medios, es invertir la jerarquía del saber en la institución constituida precisamente para preservarla. Quien tiene autoridad es el que sabe. Autoridad es el saber socialmente reconocido, según don Álvaro Dors y sus discípulos. El poder es la capacidad de aplicar premios y castigos. El rector tiene autoridad, porque se la damos los demás, pero lo que tiene es poder. Quien se dedica al saber y a su distribución, ahí está la universidad resumida y completa, como la iglesia en las iglesias particulares. Ahí, en el profesor. Él representa de verdad la sustancia de la universidad. En él está lo más y lo mayor de la universidad. En quienes la administran y la gobiernan está lo menos. En latín, en el profesor está el magisterium. En los administradores y gobernantes está el ministerium. Están los que se dedican a lo que es menester para que esos tengan
el patrimonio y el bien que es constitutivo y originariamente fundacional de la universidad, que es la generación de tiempo libre. Lo siento por las mentalidades gerenciales. Eso es una universidad. Hacer que un sujeto tenga tiempo libre disponible para estudiar. Él y sus alumnos. Y para charlar entre ellos y con los otros demás profesores. Porque no tienen el patrimonio suficiente. Es el auxilio de todos el que genera la posibilidad de una forma de vida íntegramente entregada al conocimiento. Eso es un profesor universitario, que transmite su saber de forma libérrima y gratuita, aunque el gerente le ponga precio a la donación y aunque lo pague un sujeto creyendo que paga una matrícula, cuando en el fondo está haciendo una donación libérrima, que aparezca una institución donde se puede llevar una forma de vida de ese tipo. La burocratización de la universidad, la transferencia de labores administrativas mediante la digitalización, son la muerte de la institución. Las iniciativas transversales de los equipos de gobierno, según las cuales los profesores, además de estudiar su materia y comunicarla a sus alumnos y a sus colegas, tienen que hacer más papeles, al punto de que los profesores de universidad hoy, no es mi caso, pero muchos, no es mi caso porque yo no hago ningún papel, muchos, para estudiar y escribir tienen que guardarse las vacaciones. Eso es la crisis de una institución que ha perdido la conciencia de sí y que se ha ofuscado en la confusión de un gobierno gerencial, de esa caterva de vándalos que van allanando y avasallando por donde van bajo el mantra supuestamente sortilegio de que todo es una empresa. Todo no es una empresa, aunque tenga que tener rendimientos económicos que garanticen su viabilidad. Es tan hoy día tan imprescindible el punto de vista gerencial como insuficiente. No me he encontrado en todo mi recorrido, y he conocido a muchos gerentes, más que a uno y un cuarto que haya entendido esto. Y las universidades, es el único asunto práctico que podrían sacar de esta conferencia, tuvieran cierta idea de su subsistencia, se establecerían en común un posgrado en gerencia universitaria. O sea, en sujetos que saben que esto sea viable en los términos económicos en los que nuestras sociedades nos lo requiere, sin hacer violencia a su naturaleza. Y su naturaleza es que hay que generar tiempo libre. La institución desburocratizada por excelencia debía de ser la universidad, porque la burocracia es la pérdida de tiempo a la que obliga la desconfianza gerencial. Ha sido un placer. Antes de las preguntas, simplemente, bueno, agradecer, y iba a decir que por alusiones, ¿no? Bueno, yo he sido gerente de universidad durante 13 años y no me siento aludido, sino he de decir que para mí ha sido toda una lección que no me sorprende, que yo conozco a Higinio, pero sí que me interpela. Yo no os he engañado cuando he empezado diciendo que sus obras son siempre sugerentes y que interpelan, ¿no? Y ya digo que no lo tomo como un ataque, ni mucho menos. No sé lo que he hecho durante 13 años pagando al profesorado. Esta noche quizá haga examen de conciencia, pero no. He de decir que me parece de verdad que ha sido apasionante este recorrido y cómo Higinio es capaz de hilar todo lo que ha hilado, ¿no? El tema de los consejos evangélicos, el matrimonio, la empleabilidad de una manera, me parece que realmente magistral, he de decir, y mi enhorabuena, y además lo comparto plenamente. Yo creo que quizás soy un gerente atípico, o he sido un gerente atípico porque, y por eso he querido estar hoy también para presentar a Higinio, porque siempre me he sentido muy cerca de sus planteamientos y me siento, y hoy todavía más, después de lo que ha dicho, todavía me siento más cerca de sus planteamientos y que comparto plenamente. Pero lo digo de corazón y lo digo emocionado porque me ha parecido apasionante su
disposición. Yo ya no hablo más. Hay tiempo para alguna Si alguien pregunta. quiere hacer alguna pregunta, le doy el micrófono para que puedan seguirlo los que están. Muchas gracias, Higinio. Como ya te dije hace poco, el halago debilita, por lo tanto, tú... No. Digo, el halago debilita, entonces para que sigas fortaleciéndote, iluminándonos, pues no te voy a halagar demasiado. Yo os quería compartir con... hay un concepto que digamos es como el descargo de conciencia de la universidad últimamente, ¿no? Y es el de la formación integral, ¿no? Y da la impresión como que hay una conciencia de que no estamos cumpliendo bien con nuestra misión, entonces hablamos de formación integral, pero no explicamos cómo es, ni cómo se hace, ni qué instrumento utilizamos, ni qué función tiene. No sé si compartes un poco esta visión. Sí, pero quiero decir una cosa antes. Una cosa cuya verosimilitud está apoyada en que podría no haberlo dicho, haberte contestado directamente y ya está. Yo de esto he hablado mucho entre colegas, como es lógico, y entre ellos profesores de la Universidad Bato. Y lo digo, vale como verosimilitud que me podía no haber dicho nada. Y cuando yo decía estas cosas, me decían, Juan, es así. Podía, y sería una adulación que no me perdonaría a mí mismo si no fuera. Me decían eso, así que tus profesores creían que tú eras así, que entendías que era un honor. Bueno, dicho eso, el asunto de la formación integral, vamos a ver, yo creo que salvo para despellejarlas, no he utilizado ninguno de los mantras contemporáneos de la dirección. El que he utilizado es el de empleabilidad. Ni siquiera utilizar el de innovación. Yo entiendo la utilización de esos términos, entiendo porque se entiende, pero es que al respecto de ellos tengo reservas de origen. La idea de formación integral es el déficit que aprecian unos profesores universitarios cuando se dan cuenta de que forman en unos saberes tan especializados que no les dan a sus alumnos ninguna clase de panorama. Y mucho más lo experimentan como déficit aquellos sujetos que tienen algún patrimonio de naturaleza espiritual que creen que se puede trasladar ni mediante el conocimiento. Entonces, pues eso es una palabra muy propia de entornos educativos católicos. Pero ahí hay un problema de origen, de factura. La educación solo puede ser integral a partir de la gratuidad libérrima de la comprensión, de la adquisición del saber y de su comunicación. La Iglesia nace excorde ecclesia porque imprime sobre el saber la dinámica expansiva y participativa de la caritas, que había sido un patrimonio restrictivo gestionado según un régimen de secreto. Y es esa comunicación irrestricta y horizontal la que genera la revolución del conocimiento, que va a ser la ventaja competitiva de las sociedades europeas también en términos productivos, pero generada por tullidos, por sujetos que estaban sostenidos pese a su inutilidad civil. Obviamente la experiencia de que no eran inútiles, sino de primera importancia, pero entonces ese es el origen donde la educación integral no es un árbol de Navidad, no son adornos que le ponemos a un árbol que no está vivo. Y ya sé que esto no era intuible de modo, y por tanto, eso que le queremos transmitir a nuestros alumnos no requiere tanto de materias específicas como de que sus profesores ejerzan su profesión como profesión, como un modo de vida, entregado a una inclinación que es genuina y universalmente humana, que es el gozo de aprender, reforzado por la iluminación de la caritas cristiana que lo institucionaliza y que añade al gozo de aprender el gozo de su comunicación, que es la satisfacción natural con la que premia la aplicación del régimen pródigo
de la caritas en el saber y que se convierte en la comunión natural de la que somos capaces los profesores de universidad con nuestros estudiantes. Ahí nace la integridad de la formación universitaria. No en unas materias, no en unos... que todo eso vale como refuerzo de esto. Y por tanto, la universidad es una comunidad. Sin claustro no hay. Sin la incorporación de una institución que no es medieval, porque la institución medieval son las lecciones magistrales. No he hablado de la lección magistral, pero con todo lo que he dicho, ustedes deberían de sacar la conclusión de que hay universidad donde hay lección magistral. Porque a la universidad la hace universidad que la lección sea magistral, a cargo de un magíster, de un maestro. Y entonces pensar que la universidad tiene que... Sí, muy bien. Si la memoria es la condición de posibilidad del futuro, si la institución que abre el futuro es la universidad, precisamente porque es el reservorio de la memoria. Si la crisis de la universidad viene inoculada en origen cuando se plantea que el progreso no necesita de la preservación del pasado. La Ilustración, y eso tiene que ver con la fundación de muchas de las ciencias modernas y con el propio Estado como sujeto y agente. La integridad es un resultado de la unidad viviente del saber con un horizonte de naturaleza espiritual y con una potencia que es la humana que no se contenta con nichos de abeja. Pero si nuestros profesores de química orgánica no se interesan por la teología ni por la filosofía, si nuestras universidades no tienen cátedras de teología ni de filosofía, si no tienen los dos saberes que articulan el deseo de saber de manera más amplia y más genérica, ¿qué formación integral vamos a hacer? ¿Qué pregunta vamos a suscitar al respecto de Dios si es que existiera un ser como Dios en un estudiante de química? Sé que la respuesta es difusa, pero también creo que es el precio que tengo que pagar por responder de verdad en el centro. La unidad viviente de una comunidad de sujetos que forman un claustro universitario y que te voy a contar una anécdota que esto es. Yo trabajaba vicerrector en una universidad en la que el promotor, todo muy osado y muy tal, pero tenía poco sentido de que era una universidad, promotor empresarial. Y habíamos contratado a un profesor muy ilustre y muy docto de patrística. Nos costó mucho, a mí me costó mucho contratarlo. Era el responsable y para atraerlo a un proyecto naciente, pues era una cosa complicada. Y entonces un domingo me llamó el promotor y gestor de la universidad y me dijo que había que echar a un profesor a ese. ¿Pero por qué? No, fue porque iba por la calle, un domingo, iba por la calle, lo he visto, iba detrás de él y no paraba de hablar solo, me dice él. Yo le engañé. Claro, no iba a echar a un profesor recién contratado que me había costado tanto y le dije, no, que hable solo es buenísimo. Los que hablan solo son los que no se vuelven locos. No tengo ni idea de si tiene algo que ver hablar solo con... No, pero era verosímil. Y dije, y además, ¿qué va a hacer un profesor universitario si no habla solo? Si se tira la vida pensando solo. Lo siguiente es hablar solo. Si es que es lo normal. Si los profesores que solo hablan solos son los que tienen un grado de deterioro pequeño. Son unos tullidos, pero no muchos. Ese es un tío perfecto para nuestra universidad. Lo convencí y dijo, bueno, vale. Pero es que es verdad. Ese sujeto es capaz de una formación integral. Porque las preguntas para las que busca respuestas son cuestiones vitales para él. Habla solo. Vive con sus preguntas. Ha hecho profesión de vida. Si ese sujeto tiene horizontes espirituales, esos horizontes espirituales se van a reflejar en el campo de su estudio, se van a reflejar. La política universitaria, el gobierno de la universidad empieza y acaba en un punto. Entre medias tiene muchas cosas, que es la selección del profesorado. Todo lo demás es añadidura.
y se os dará por añadidura. Si vas a suscitar una institución que lo que vas a hacer es generar tiempo libre y regalar el privilegio inmenso de poder vivir una vida dedicable al estudio de tu pasión, tú lo que tienes que ser es selectivo. Lo que no puedes es crear una universidad y establecer un régimen de desconfianza por el que tus profesores tienen que rendir cuenta semestral de su producción científica. Digo, olvídate, ya lo harán, ya dará fruto, y si no da fruto, ¿qué? Ya sé yo que hoy la legislación impone que hay que tener sexo, ya lo sé, pero no confundamos los contextos sobrevenidos de viabilidad con la sustancia de la universidad. En la universidad tendría que ser tolerable un sujeto que fuera un estudioso, un docto y sabio estudioso, cuya producción científica fuera cero. Eso sí, un docto y sabio estudioso, capaz de una enseñanza integral, porque tiene horizonte amplio en la disciplina que estudia, tiene el verdadero fruto universitario, que son discípulos. Y eso son los discípulos, no los equipos de investigación con proyectos, lo que estructuran nuclearmente a la institución. Ya sé yo que los discípulos no aparecen en el censo que pasamos al gerente, si aparecen el ingreso de fondos públicos, pero el gerente tiene un punto de vista muy extrínseco. Tan extrínseco como el que tiene un médico al respecto de mi vida. La hace posible. Y quiero que sea muy eficiente y muy capaz, pero yo no quiero mi vida para lo que la quiere el médico. Yo la quiero para hacer. Eso es la universidad. Un sitio en el cuya viabilidad económica está para asuntos que no son de naturaleza económica. Perdón por mi respuesta tan amplia y tan incontinente, pero como además sé que estamos de acuerdo en todo lo que he dicho, pues... Bueno, me siento muy orgullosa de que tengamos en una universidad hermana en el claustro de profesores un profesor como el profesor Higinio Marín, que nos ha pues realmente, yo creo, entusiasmado, recordándonos, haciéndonos pues más conscientes de la, o sea, en el fondo del privilegio que es el participar de una institución que ha sido tan importante para nuestra cultura como es la universidad, ¿no? Y yo también hacía examen de conciencia, digo, pues qué mal lo tendremos que estar haciendo, ¿no? Para, quiero decir así, como sentido de responsabilidad de las universidades, viendo a veces hoy en el mundo posmoderno en el que nos movemos, hablar de identidad casi se reduce a hablar de una marca, de un logo publicitario, ¿no? Entonces, las personas que pasamos por la universidad, ¿no? Podríamos a lo mejor contrarrestar con un poquito más de fundamento esa carencia que se ve, ¿no? en nuestros estudiantes y en el mundo en el que vivimos, ¿no? Yo de todo lo que he escuchado me quedo con lo de que hay que leer, o sea, y es verdad, o sea, es que si no se lee, no, es que si no se lee, o sea, no tenemos ciencia infusa. Las universidades nacen con bibliotecas. Claro. Que hay que leer. Hay que leer, ¿no? Bueno, la semana anterior el profesor Juan Manuel Blas nos hablaba de la importancia y de la centralidad del profesor en la universidad, y en ese hilo pues nos hemos entusiasmado con nuestra labor. Algunos compañeros que están de la San Pablo, que están siguiendo la ponencia a través de internet, pues me han escrito para felicitar al profesor Higinio Marín, y bueno, pues los que estamos aquí también lo hacemos, así que muchísimas gracias. Un gusto, muchas gracias. Nos quedamos con la curiosidad de preguntar y nos controlamos que pueda que el profesor de patrística, que hablaba solo, pero bueno, ya nos lo contarás.